¿Acaso el temblor de unas manos puede acallar la sabiduría de una mente? En la penumbra de una trastienda de alfarería, en el corazón bullicioso y terrenal de Triana, Sevilla, año de Nuestro Señor de 1605, don Mateo Herrera y Rojas, frisando los 55 inviernos, demostraba que no. Sus dedos, otrora ágiles para la cirugía más delicada, ahora danzaban con un leve pero persistente temblor, secuela amarga de tiempos más oscuros. Sin embargo, su mirada, de un gris penetrante, conservaba la agudeza de un lince. Examinaba a un pequeño con la piel encendida por la fiebre, mientras Leonor de Silva, su aprendiz de apenas 19 primaveras, molía hierbas en un almirez de piedra con una concentración que aislaba el estruendo del taller vecino. Menos beleño, Leonor, advirtió don Mateo, su voz un susurro grave. Recuerda su potencia. Un exceso podría llevar al niño del sueño a la nada. Ella asintió, corrigiendo la dosis con la presteza de quien respeta profundamente la palabra de su maestro. En aquel rincón impregnado del aroma de arcilla húmeda y hierbas secas se tejía una extraña simbiosis. Él era la mente, el vasto océano de conocimientos médicos y filosóficos. Ella, sus manos firmes, sus ojos jóvenes, la energía que impulsaba la rueda de su menguada existencia. Un relámpago de memoria iluminó el rostro de don Mateo, transportándolo a Toledo, 15 años atrás. Se vio en su plenitud, físico reputado en la corte del duque de Escalona, alabado por su pericia, sus diagnósticos certeros que desafiaban a los galenos más encumbrados. Recordó su biblioteca, repleta no solo de los clásicos griegos y latinos, sino también de aquellos tomos árabes y judíos estudiados en secreto que abrían ventanas a un saber distinto, a un arte de curar más sutil y profundo. Y allí, en un rincón de aquella visión, la figura sombría de fray Vicente de Arbués, entonces un clérigo de menor rango, cuyos ojos pequeños y fríos ya destilaban la envidia y la sospecha ante aquel médico que no temía hurgar en saberes prohibidos. Luego la acusación infame, prácticas judaizantes, pactos con el maligno. El interrogatorio en salas frías y húmedas, el dolor agudo en sus manos, no tanto por la tortura física, que fue leve pero calculada, sino por la certeza de que le arrebataban su don más preciado. Finalmente, el destierro velado, la pérdida de bienes y posición, la huida a Sevilla buscando el anonimato en el vientre abigarrado de Triana. El presente lo devolvió al aroma de las hierbas. En la iglesia del Salvador, al otro lado del Guadalquivir, la voz de fray Vicente de Arbués, ahora predicador influyente y calificador del Santo Oficio, resonaba con fervor, alertando a los fieles contra los falsos sanadores, curanderos y restos de herejía que emponzoñan el alma de esta noble ciudad. En la iglesia del Salvador, al otro lado del Guadalquivir, la voz de fray Vicente de Arbués, ahora predicador influyente y calificador del Santo Oficio, resonaba con fervor, alertando a los fieles contra los falsos sanadores, curanderos y restos de herejía que emponzoñan el alma de fe. Su mirada era la de un cazador paciente, siempre al acecho. La vida en Triana seguía su curso, ajena en apariencia a tales amenazas. Pero don Mateo sabía que la sombra de la Inquisición era larga y paciente. Por eso su cautela, su dedicación a los humildes, a aquellos que no levantarían sospechas. Leonor era su escudo y su esperanza. Huérfana de origen modesto, criada por unas tías en el mismo arrabal, había llegado a él buscando ayuda para una de ellas, y en sus ojos curiosos, en su sed insaciable de conocimiento, Mateo había visto el reflejo de su propia juventud. A pesar del riesgo, la había tomado bajo su tutela, enseñándole en secreto los misterios de la botánica, la preparación de ungüentos y el arte del diagnóstico que sus manos ya no podían ejecutar con la antigua precisión. Un día, la rutina de consultas discretas se vio alterada. La noticia llegó como un murmullo a través de los patios de vecinos. Lucía, la hija única de don Alonso de Aguilar, un acaudalado mercader de sedas de la Sevilla intramuros, yacía postrada por una extraña dolencia. Apenas contaba 7 años, y una fiebre devoradora acompañada de unas extrañas pústulas en la piel la consumían sin que los médicos más reputados de la ciudad, con sus sangrías y purgas violentas, lograran más que debilitarla. La madre, doña Inés, se ahogaba en la desesperación. Fue entonces cuando un viejo sirviente de la casa, natural de Triana y conocedor de sus secretos, se atrevió a susurrar a su amo el nombre de un físico antiguo, de gran saber, aunque retirado y de trato difícil. Don Alonso de Aguilar era un hombre pragmático, orgulloso de su posición labrada con esfuerzo,
pero el amor por su hija pudo más que cualquier temor o prejuicio. Venciendo su natural aprensión a aventurarse en los vericuetos de Triana y a tratar con alguien ajeno a los círculos oficiales, una noche, embozado y acompañado por el fiel sirviente, cruzó el puente de barcas. La alfarería despedía aún el calor de los hornos cuando llamaron a la puerta de la trastienda. Don Mateo, alertado por el ladrido de un perro, recibió a los visitantes con su habitual reserva. Escuchó el relato de don Alonso, la descripción de los síntomas, la ineficacia de los tratamientos. Inicialmente la reticencia se pintó en su rostro. Exponerse por un caso tan notorio era un riesgo inmenso. Pero la angustia en los ojos del mercader, la súplica velada de un padre al borde del abismo, tocaron una fibra sensible en el corazón del viejo médico. Quizás también vio un desafío a su arte, una oportunidad de demostrar, aunque fuera en la sombra, que el conocimiento verdadero no se doblega. «Veré a la niña», dijo finalmente, su voz apenas un murmullo, «pero ha de ser con la mayor discreción. Nadie debe saber de mi visita». A la mañana siguiente, antes de que el sol despuntara sobre la Giralda, don Mateo, acompañado por Leonor, que cargaba un pequeño maletín con algunos instrumentos y remedios básicos, se dirigió a la casa de los Aguilar. La mansión, cercana a la catedral, contrastaba con la humilde morada del médico. En la alcoba penumbrosa, Lucía ardía en fiebre. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de las extrañas erupciones. Don Mateo la examinó con detenimiento, palpó su pulso, observó el color de su lengua, la expresión de sus ojos vidriosos. Su mente, un archivo prodigioso, recorrió los tratados de Galeno, de Hipócrates, pero también los de Avicena y Averroes. Tras un largo silencio se volvió hacia los angustiados padres. «La enfermedad de vuestra hija es infrecuente, pero no desconocida para quienes han estudiado los antiguos textos. Se la conoce como la fiebre púrpura de Levante. Los remedios comunes no harán sino agravarla. Requiere un tratamiento específico». «Haced lo que sea necesario, don Mateo», imploró doña Inés, aferrándose a aquella brizna de esperanza. «Prepararé un bálsamo», explicó el médico, «un bálsamo de arrayán imperial y mirra. Su fórmula es compleja y algunos de sus ingredientes escasos y de difícil adquisición. Pero si Dios quiere y la naturaleza es pródiga, podría aliviar su mal». La tarea más ardua recayó sobre Leonor. Don Mateo le encomendó la búsqueda de los componentes esenciales. La mirra de Socotra, la más pura y potente, solo se conseguía a través de ciertos mercaderes del Arenal, hombres taimados que comerciaban con bienes exóticos llegados de Oriente, a menudo al margen de las ordenanzas reales. Leonor, con una mezcla de temor y determinación, se adentró en aquel submundo portuario. Recordó a doña Elvira, la vieja curandera de Triana, mujer de pocas palabras pero de gran sabiduría popular, que conocía los secretos del arrabal como la palma de su mano. Quizás ella podría orientarla. Doña Elvira la recibió en su pequeño patio anegado de macetas con hierbas aromáticas. Escuchó la petición de Leonor con sus ojos negros y vivaces fijos en ella. «La mirra buena es peligrosa de buscar, niña», dijo la anciana, su voz cascada, «pero más peligrosa es la enfermedad que no se cura. Conozco a un genovés discreto como una sombra. Te llevará hasta él mi ahijado, pero anda con tiento». Gracias a la ayuda de doña Elvira, Leonor consiguió la preciada resina, no sin antes sortear miradas lascivas y preguntas insidiosas. El otro ingrediente clave, el arrayán imperial, una variedad específica de mirto cuyas propiedades eran superiores, solo crecía, según los conocimientos de don Mateo, en los cuidados jardines del convento de Santa Paula. Obtenerlo requería otra dosis de astucia. Leonor se presentó ante la tornera con la excusa de solicitar unas hojas para un sahumerio destinado a una enferma de su familia. La monja, conmovida por su juventud y aparente piedad, le permitió recoger algunas ramas bajo la atenta mirada de una hermana lega. Mientras Leonor se afanaba en sus misiones, la sombra de Fray Vicente de Arbués se cernía cada vez más opresora. A oídos del inquisidor habían llegado rumores de que el acaudalado mercader Aguilar estaba consultando a un curandero desconocido de Triana, alguien que obraba al margen de la medicina oficial y por ende sospechoso de prácticas ilícitas. Fray Vicente, cuya memoria para los rostros y los pecados ajenos era prodigiosa, comenzó a atar cabos. ¿Sería posible que aquel Herrera, el físico hereje de Toledo, hubiera resurgido de sus cenizas en Sevilla?
Ordenó a sus informantes, una red de sacristanes, beatas y mendigos a sueldo, que intensificaran la vigilancia sobre Triana y, en particular, sobre cualquier actividad médica inusual. El propio Fray Vicente no tardó en hacer una visita caritativa a la casa de los Aguilar. Con palabras melifluas, ofreció consuelo espiritual a la familia, pero sus ojos fríos escrutaban cada rincón, cada rostro, buscando indicios. Presionó sutilmente a don Alonso para que confiara únicamente en médicos temerosos de Dios y aprobados por la Santa Madre Iglesia, advirtiéndole sobre los graves peligros espirituales y temporales de recurrir a supersticiones y saberes oscuros. Don Alonso, aunque interiormente agradecido a don Mateo, sintió un escalofrío de temor. La Inquisición no era un enemigo con el que conviniera enemistarse. En la trastienda de la alfarería, ajenos en parte a la tormenta que se fraguaba, don Mateo y Leonor trabajaban sin descanso. La preparación del bálsamo era un ritual meticuloso. Las hierbas debían ser seleccionadas, pesadas con exactitud, maceradas en aceites puros y destiladas a fuego lento. Don Mateo, con su voz pausada, guiaba las manos de Leonor. El calor justo, niña, como un susurro, no un grito. La paciencia es la primera virtud del sanador. La naturaleza tiene sus propios tiempos, y debemos respetarlos. Leonor aprendía con avidez. Su memoria absorbía cada detalle, cada instrucción. Observaba cómo su maestro, a pesar del temblor de sus manos, identificaba cada planta por su textura, su aroma, como si sus dedos poseyeran ojos propios. En aquellas largas jornadas, el vínculo entre ellos se fortaleció. No era solo la relación entre un maestro y su aprendiz, sino algo más profundo, una comunión de almas unidas por el amor al conocimiento y la compasión por el doliente. Don Mateo compartía con ella no solo las técnicas de su arte, sino también la filosofía que lo sustentaba, una visión del ser humano como un microcosmos en armonía con el universo, donde la enfermedad era un desequilibrio que debía ser restaurado con sabiduría y delicadeza. Había momentos de frustración, cuando el temblor de las manos de don Mateo le impedía realizar una mezcla fina o una decocción precisa. En esos instantes, la amargura asomaba a sus ojos, pero luego veía la destreza creciente de Leonor, la seguridad con la que manejaba los alambiques y los morteros, y una oleada de orgullo y esperanza mitigaba su pesar. El legado no se perdería. Mientras tanto, la salud de Lucía empeoraba. La fiebre no cedía y las pústulas se extendían. Don Alonso y doña Inés vivían en un estado de angustia permanente, divididos entre la esperanza que les ofrecía don Mateo y el temor a las represalias de Fray Vicente. El mercader, hombre de negocios acostumbrado a sopesar riesgos, se sentía atrapado en una encrucijada imposible. Una noche de tormenta, con el viento aullando por las callejuelas de Sevilla y la lluvia golpeando con furia los ventanales, la crisis llegó a su punto álgido. En la alcoba de Lucía, iluminada apenas por la luz temblorosa de un candil, la niña apenas respiraba. Su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad, y su piel ardía al tacto. Don Mateo y Leonor, agotados, pero con la tensión pintada en sus rostros, habían terminado finalmente la preparación del bálsamo. Era una pasta untuosa de color oscuro, con un aroma penetrante a mirra y a rayán. «Es el momento», dijo don Mateo, su voz tensa. «El bálsamo debe aplicarse sobre las pústulas mayores. Quizás sea necesario realizar unas pequeñas escarificaciones para que penetre mejor». Pero mis manos... Miró sus dedos temblorosos con impotencia. Aquella tarea que requería una precisión absoluta estaba más allá de su capacidad actual. Leonor asintió, su rostro pálido pero resuelto. Tomó un pequeño escalpelo de plata del maletín. «Yo lo haré, maestro. Decidme cómo». Justo cuando Leonor, siguiendo las precisas instrucciones de don Mateo, se disponía a realizar la primera incisión sobre una de las pústulas más inflamadas del brazo de la niña, la puerta de la alcoba se abrió de golpe. Fray Vicente de Arbués, con el rostro congestionado por la furia y el hábito empapado por la lluvia, irrumpió en la estancia seguido de dos alguaciles del Santo Oficio, hombres de aspecto rudo y mirada impasible. «En nombre de Dios y del Rey, deténganse», tronó la voz del inquisidor, resonando en la habitación cargada de tensión. «Esto es hechicería y práctica ilegal de la medicina. Estáis todos arrestados por complicidad con las artes oscuras». Don Alonso palideció e intentó interponerse. «Padre Vicente, por caridad». Pero uno de los alguaciles lo apartó con un empujón rudo. Doña Inés ahogó un sollozo y se arrojó sobre el lecho de su hija, como una leona protegiendo a su cachorro. Don Mateo,
aunque sorprendido por la irrupción, se mantuvo erguido. Su mirada, a pesar del temblor de su cuerpo, no flaqueó al encontrarse con la del inquisidor. «Solo busco aliviar el sufrimiento de esta criatura inocente, padre», dijo con una calma que desarmó momentáneamente a sus acusadores. «¿Es eso hechicería a vuestros ojos? ¿Acaso la compasión es un delito?» Fray Vicente soltó una risa despectiva. «¿Compasión? Con pócimas de origen infiel y saberes prohibidos. Conozco vuestra calaña, Herrera. Ya una vez la justicia divina y la de los hombres os alcanzó en Toledo. Parece que no habéis aprendido la lección. Este es el fin de vuestras supercherías». Leonor, superando el terror que le atenazaba la garganta, dio un paso al frente, interponiéndose entre su maestro y el inquisidor. Su voz, aunque temblorosa, sonó clara y firme. «Miente», exclamó, sus ojos oscuros brillando con indignación. «No hay hechicería aquí, solo ciencia y caridad. He sido testigo de su sabiduría, de su entrega a los enfermos. Usted solo ve maldad donde hay conocimiento, envidia donde hay virtud». El inquisidor la miró con desprecio. «¿Y quién eres tú, mozuela insolente, para defender a este hereje? Cómplice serás de sus abominaciones». La tensión en la alcoba era casi palpable. Los alguaciles esperaban una orden de Fray Vicente para apresar a don Mateo y a Leonor. Don Alonso y doña Inés observaban la escena paralizados por el miedo. El destino de todos ellos pendía de un hilo. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Uno de los alguaciles, un hombre mayor, de rostro curtido y mirada habitualmente severa, pero con cierta reputación de hombre justo en los mentideros de la ciudad. Quizás aquel capitán Rojas, del que algunos hablaban con respeto, carraspeó y se atrevió a hablar. «Padre Vicente, con el debido respeto a vuestra autoridad», comenzó, su voz grave y pausada, «recuerdo bien el caso de este hombre en Toledo. Yo era un simple corchete entonces, y siempre hubo rumores de envidias poderosas, de testimonios forzados, de un celo excesivo por parte de algunos. ¿No será, padre, que vuestra santa indignación os ciega de nuevo e impide ver la verdad?» Fray Vicente se volvió hacia el alguacil, sus ojos despidiendo chispas de furia. «¿Osáis cuestionar mi juicio, Gonzalo? ¿Acaso simpatizáis con estos?» Pero antes de que pudiera terminar la frase, don Alonso de Aguilar, en un arrebato de coraje paternal y desesperación, se irguió y enfrentó al inquisidor. «Basta ya, Fray Vicente», gritó, su voz rota por la angustia. «Habéis venido a mi casa, habéis amenazado a mi familia, habéis acusado a un hombre que solo ha intentado salvar la vida de mi hija cuando todos los demás la daban por perdida. Si hay un pecado aquí, es el vuestro, el de la soberbia y la crueldad disfrazadas de piedad». En medio de la confusión y el cruce de acusaciones, un leve gemido escapó de los labios de Lucía. La niña tuvo una pequeña convulsión, su cuerpo se arqueó brevemente, y luego, para asombro de todos, su respiración se volvió un poco más regular, más profunda. Un suspiro casi imperceptible pareció aliviar la tensión de su pequeño rostro. No era una cura milagrosa e instantánea, pero era un cambio, una señal de que la vida aún luchaba en su interior. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Todos los ojos se volvieron hacia la niña. Fray Vicente, momentáneamente desconcertado por la resistencia inesperada del mercader, por la intervención del alguacil y sobre todo por el leve pero perceptible cambio en el estado de Lucía, pareció dudar por primera vez. Los alguaciles también intercambiaron miradas inciertas. La certeza del inquisidor había comenzado a resquebrajarse. En los días que siguieron, la pequeña Lucía, bajo los atentos cuidados de don Mateo, quien dirigía cada acción de Leonor y de la propia doña Inés en la aplicación del bálsamo y la administración de tisanas reconfortantes, comenzó una lenta pero firme recuperación. La fiebre cedió gradualmente, las pústulas comenzaron a secarse y a remitir, y el color volvió a sus mejillas. Al cabo de una semana, la niña sonreía débilmente desde su lecho y pedía un poco de caldo. La noticia de la cura milagrosa, aunque la familia Aguilar intentó mantenerla con la mayor discreción posible, se extendió como un reguero de pólvora por los círculos de mercaderes y artesanos de Sevilla, y de ahí a los oídos curiosos de toda la ciudad. Don Alonso de Aguilar, inmensamente agradecido a don Mateo y ahora plenamente convencido de la malicia y el fanatismo de Fray Vicente, no se quedó de brazos cruzados.
hombre de recursos e influencia en su gremio, movió los hilos necesarios. Testimonió discretamente ante algunos miembros influyentes del cabildo eclesiástico y ante el propio asistente de la ciudad sobre la asombrosa curación de su hija y las dudosas y prepotentes acciones del inquisidor. No hubo un proceso formal contra Fray Vicente de Arbués. La Inquisición raramente admitía errores o castigaba a los suyos en público. Sin embargo, su reputación sufrió un duro golpe. Su celo comenzó a ser visto por muchos como excesivo, incluso como peligroso. Sus superiores, deseosos de evitar un escándalo mayor que pudiera salpicar a la institución, lo invitaron con firmeza a aceptar una misión pastoral en una parroquia remota y olvidada de las sierras de Huelva, o, según otras versiones, le asignaron tareas administrativas grises y rutinarias en los archivos del Santo Oficio, limitando drásticamente su poder y su capacidad de hacer daño. La sombra de Fray Vicente se desvaneció de las calles de Sevilla. Don Mateo Herrera no buscó ni recibió ningún reconocimiento oficial por la curación de Lucía Aguilar. El mercader, en su gratitud, le ofreció una generosa suma de dinero y la posibilidad de establecer una botica bien equipada en un lugar más céntrico y respetable de la ciudad. Don Mateo agradeció la oferta, pero la declinó con su habitual modestia. «Mi lugar está aquí, en Triana, don Alonso», dijo, señalando la humilde trastienda, «donde el conocimiento es más necesario y a menudo más menospreciado. Aquí puedo servir a quienes verdaderamente lo necesitan, sin el boato ni las intrigas de otros círculos». Sin embargo, algo había cambiado. Aunque seguía viviendo y trabajando con discreción, una suerte de respeto y protección tácita comenzó a rodear su figura en Triana y poco a poco en otros barrios de Sevilla. La gente del pueblo, los artesanos, los marineros, los gitanos, sabían que en aquella trastienda de alfarería había un hombre de gran sabiduría, cuyas manos temblorosas escondían un poder curativo que superaba al de muchos médicos encopetados. Su botica, sin dejar de ser humilde, se volvió un referente para los desfavorecidos, un lugar donde siempre encontraban alivio para sus males y una palabra de consuelo. Leonor de Silva, a su lado, había florecido. La prueba a la que había sido sometida había templado su espíritu y afianzado su vocación. Ya no era solo la joven aprendiz. Su destreza en la preparación de remedios, su ojo clínico agudizado por las enseñanzas de don Mateo y su compasión innata eran reconocidos por todos los que acudían a la botica. Muchos intuían que en ella residía el futuro de aquel saber ancestral que don Mateo custodiaba. Un año después, la vida en la trastienda seguía su ritmo sereno y laborioso. La botica estaba modestamente mejorada, con algunas estanterías nuevas donadas por artesanos agradecidos y una mayor provisión de hierbas y ungüentos. Leonor, con una confianza y una habilidad que asombraban, atendía a una joven madre que acunaba a su hijo enfermo, explicándole con paciencia las propiedades de una tisana de malva y miel.